del que me envió. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día. Miremos un poquito estos versículos leídos. Para conocer la doctrina, para deleitarnos en la doctrina, para saborear la doctrina, se necesita un verdadero convertido, fíjate, hermano. Gracias a Dios. Nuestro maestro dice, y esta es la voluntad del que me envió, porque todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tiene vida eterna. Por eso el gran apóstol Pablo dice por el Espíritu Santo, pero gracias a Dios, el hombre, hermanos amados, agradece, exalta, honra, glorifique, y dice la palabra, pero gracias a Dios, aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. ¿Por qué? Porque miramos en la palabra, miramos en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 7. 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos 3 son uno. Qué elegante oíamos en estas conferencias. Todo verdadero convertido tiene el Espíritu Santo, como miramos en la palabra, Efesios capítulo 1, versículo 13. Habiendo oído la palabra de verdad, no fábulas, no cuentos, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo lo ven? Por eso en estas conferencias no mire usted, no lo está viendo usted, es que ya viene el Espíritu Santo, es que ya descendió el Espíritu Santo, es que ya no, hermano, está sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y por eso el maestro dice en esta ocasión, Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Ya se fijó? La doctrina no es de los hijos, la doctrina no es de los ancianos, la doctrina es de nuestro Dios omnipotente, el que hace maravillas en los cielos y en la tierra. ¿Cómo lo ven? Gracias a Dios, hermanos, porque conocemos la sana doctrina. Uno conoce y miramos en la palabra, el maestro habla claro, fíjese, hermano. La palabra, hermanas, está a nuestro alcance. Con esto no decimos que saber si lo entiendo, es que no soy capaz. No. El maestro dice claramente: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o es de los hombres. Ahora, ¿qué dice usted? ¿Habrá fracaso en nuestra vida hacer lo que Dios manda? ¿Habrá fracaso en la vida hacer lo que Dios dice? De ninguna manera, fíjese, hermano. Un poquito rapidito. Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Vamos a ver. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Versículos 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermano,
Hermano, si no se puede añadir otra cosa más, ¿verdad? ¿Cómo lo mira usted? Gracias a Dios, hermanos, pueblo del Señor. La sana doctrina se está exponiendo en este lugar. Un orden muy elegante. ¿Cómo lo mira usted? Me acuerdo cuando fueron las conferencias generales en Colombia, ahí sentado un poquito con los aparatos, llegó una persona y se quedó parado el hombre. Pase adelante, dijeron nosotros. ¿Cómo? Dice el hombre. Mire esa solemnidad en esta gran congregación. Hermanos, ¿cómo lo mira usted? Pase adelante, no, dijo el hombre. El orden de la sana doctrina, los hombres bien ordenados y las mujeres bien ordenadas. ¿Verdad que solo con sentarse en la presencia del rey se expone la sana doctrina, bien hermano? Miremos un poquito. Estamos viendo, y dice la palabra, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Me quedaba viendo cuando el Señor me concedía mis versículos en la lectura de este capítulo. El gran apóstol Pedro, lleno de gracia, lleno de poder, lleno de sabiduría, lleno de conocimiento y de autoridad en el Evangelio. ¿Cómo lo ve? Pero me queda bien menos. ¿Qué hizo el hombre para deleitar con ese poder? ¿Sabe qué decimos nosotros? Eso fue en el pasado. Que va el Hijo de Dios. Va, momentito. ¿Se acuerda usted que dice Gálatas 2:20? Mas ya no digo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Ya se dijo? ¿Qué dice Efesios 3:17? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Qué dice? La primera carta a los Corintios 1:24. Cristo, poder de Dios y sabiduría. Pero ¿qué hacía el hombre? Me quedaba bien, mis hermanos, con este versículo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 31. La palabra del Señor dice: cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados tembló. Fíjese, hermano. Miren lo que hace la oración. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra del Señor con denuedo, con poder, con autoridad. ¡Qué belleza, fíjese, hermano! Por eso muchas veces, pueblo del Señor, nuestros hermanos nos han aconsejado guardar nuestra vida, cuidar nuestra vida para ser prosperado, para ser bendecido, y un ministerio muy elegante, amados hermanos, cuidando nuestra vida, porque es muy delicado. Miramos en la palabra estos hombres en el pasado, llenos del Espíritu Santo, llenos de poder. Miramos y dice la palabra: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Cómo mira usted? Se levanta este hombre, pero ¿qué habló en el Evangelio? ¿Qué habló en el Evangelio? Le hizo conciencia al pueblo en el pasado. Dice la palabra, el mensaje fue: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor. Pero qué poder, mi hermano. Pero nosotros, ay Dios, mi hermano. Oye la palabra, hermano. Oye el mensaje. Ay Dios, hermanos. ¿Verdad que está muy debilitado? ¿Cómo está nuestra vida? Ahora dice la palabra: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Tienes la obediencia? Fueron bautizados. Como vimos en este día, nuestros amados hermanos, obedientemente, ese paso de justicia, fueron bautizados. Ahora que dice, ahora que estamos siguiendo acá,
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza, no con dos corazones, no a la fuerza, no a empujones, no a trancar, hermanos, de buena voluntad. ¿Cómo lo ven? Dice la palabra, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Qué elegante. En la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. ¡Qué obediencia, hermanos! ¿Cuántos años han pasado? Estamos viendo un poquito el principio de la iglesia. ¿Y acá cuántos días partían el pan? ¿Será cada mes? ¿Será cada 15 días? Hallamos en la palabra, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7. La palabra del Señor dice: el primer día de la semana reunió a los discípulos para partir el pan. Pero lee esa palabra detenidamente. El pan, no dice panes. El pan. Señala, dice pan. Miramos en la palabra. Por ejemplo, miramos en la palabra del Señor, la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 16 y 17. Un pan y una copa. ¿Verdad que la doctrina cristiana? ¿Verdad que no se puede otra cosa más? No se puede. Si nos preguntamos un momento, ¿cuántos años tiene ya la iglesia sobre la tierra? Pero no ha cambiado, fíjese, hermano. No se ha cambiado. ¿Por qué no se ha cambiado? Porque está escrito la palabra. Si nuestro Dios en su amplia misericordia nos concede el día de mañana, hermanos amados, cuidemos nuestra vida, estimemos nuestra comunión, porque qué hermoso gozar de comunión con el Padre, gozar de comunión con el Hijo, gozar de comunión con el Espíritu Santo, porque qué triste y lamentable muchas veces, pueblo del Señor, el primer día de la semana pasa el pan y pasa la copa y muchos hermanos llorando, fíjese, hermano. Es muy lamentable, pueblo del Señor, el descuido en nuestra vida. Un día pasando el pan en unas conferencias, yo me quedé viendo que el hermano estaba sentado en la última silla llorando como un niño, fíjese, hermano. Terminó el repartimiento del pan, le pregunté: ¿y por qué está llorando usted? ¿Por qué se siente triste? Hermano mío, dijo el hombre, un dardo del maligno me mandó hasta la última silla. Ya tengo 2 años de no partir el pan. Siento esa tristeza en mi corazón. Si el maestro viene, estoy cortado de la comunión. No descuidemos nuestra vida, hermanos. Por eso los consejos del Señor. Yo me acuerdo, hermanos, cuando el Señor me concedió un bautismo, uno de los ancianos que falleció, el hombre me encargó y dijo: 3 cosas le vamos a encargar para ser prosperado y bendecido en el ministerio. Si lo vamos con el Señor, Dios lo va a prosperar, Dios lo va a engrandecer. Tenemos que obedecer. A ver, ¿cuál es? Orar, leer y perseverar. Y es lo que menos hacer, ¿verdad, hermano? La oración de las 5 de la mañana tenemos miedo, ¿verdad? ¿Y cómo hace prosperar? Qué lindo la sana doctrina. Miramos el orden que dice la palabra. Y perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. Alabado y bendito nuestro Rey. Miramos en la palabra la primera carta a los Corintios 11:26. Así pues, todas las veces que comiere de este pan y bebiere de esta copa, ¿qué más dice? La muerte del Señor anunciáis hasta que venga. ¿Cómo lo ve? Qué lindo, hermanos, en el partimiento del pan y viene el Señor, nos vamos con Él. Pero qué triste, hermanos, ser cortado de la comunión. ¿Qué pasa? ¿Por qué le damos motivo al enemigo que nos hace guerra? No hay que cerrar las puertas. Por eso le decía, el consejo
de uno de los ancianos que descansa con el Señor es orar, leer y perseverar. ¿A qué me dijo el hombre cuando me dijo leer? ¿Y sabe usted por qué no se encarga de leer la palabra? Y él no lee, dice usted. Explíqueme, dije yo. La lectura de la palabra santifica la conciencia del ser humano. Y sí, pues, en la lectura de la palabra, por ejemplo, miramos en el Evangelio según Juan 17:17. Santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Y es lo que estamos leyendo acá. Gracias a Dios, hermanos, por el esfuerzo de cada uno, por el sacrificio de cada uno, de llegar a grandes conferencias exponiendo la sana doctrina en este lugar. ¡Qué belleza! Miremos algo. Gracias a Dios, hermanos, por la palabra del Señor. Vamos a ver acá la primera carta del apóstol Pablo al joven Timoteo. La primera carta del apóstol Pablo al joven Timoteo. Capítulo 4, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Miremos un poquito este versículo. Estamos viendo, dice la palabra, primero, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Lee usted todo este capítulo. Hallamos el encargo y dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la enseñanza y la exhortación. Pero esa palabra detenidamente, entre tanto que voy. Léase el Evangelio según Juan 14:1 en adelante. La otra parte. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Es la voz de nuestro Maestro. Es la voz del Señor Jesucristo. Es la voz de ese Dios omnipotente. Nos ha regalado otro día de existencia en estas grandes conferencias. Y miramos, dice la palabra: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Hallamos en la palabra. El gran apóstol Pablo instruye al joven Timoteo. Ahora, ¿qué dice usted? ¿Timoteo lo practicó o no lo hizo? Lo hizo, fíjese, hermano. Léase Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Miren, hermano, hay prosperidad, pero es triste y lamentable no obedecemos. Hay mucho descuido en nuestra vida y por eso hay tanto fracaso. Y después la culpa le echamos a los ancianos. Que los ancianos no dan la comunión, que los ancianos son malos. No, hermano, no es eso. Somos nosotros que nos descuidamos mucho nuestra vida. Aquí miramos finalmente, dice la palabra: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. ¿Salvo de qué? Salvo de tentaciones, salvos de peligro. Por eso hallamos en la palabra el Salmo 94:18. Dice la palabra: cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia me sustentaba. Bendito sea nuestro Rey. Vimos algo en este mensaje. El mensaje es: pero gracias a Dios, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón la sana doctrina que se está exponiendo en este lugar. En esta tarde damos gracias a nuestro Dios por su palabra. Él nos ha concedido, y que las bendiga en nuestros